Hola, otra vez, bienvenidos a Víctor y sus amigos. En un episodio más, hoy conoceremos a un personaje de la radio de Puerto Plata e internacional de otras fronteras. Les damos la bienvenida nada más y nada menos que a don Alfredo El Ivo, popularmente conocido como La Clave. Hola Alfredo, bienvenidos a Víctor y sus amigos. Bueno, gracias, súper bien. Gracias por la invitación, aquí estamos. Bien, Alfredo, pues realmente es un personaje de la radio de Puerto Plata que revolucionó, ¿no? Innovó en aquellos años 80. Alfredo, ¿cuál es la chispa que te lleva a la radio? Cuéntanos. Bueno, realmente yo nunca pensé que iba a ser locutor. Siempre mi madre me inculcó y yo quería ser era contable para manejar empresas a nivel de asuntos de la contabilidad, administración, todo administración. Eso. Pero entonces en ese entonces yo tenía una amistad con un hijo de un dueño de una estación de radio. Don Antonio Baduy. Don Antonio Baduy. Y entonces el hijo de él hizo muy buena amistad con Denny Ventura. Y cuando yo terminaba a las 12, terminaba mi estudio en el Colegio San Felipe. Ah, bueno, sí, que está cerca. Exacto, está cerca. Cuando iba subiendo por la Duarte, yo vivo próximo al Mercado Nuevo. Okay. Él hacía el turno de 12 a 2, música instrumental para FM 97. Que en ese tiempo lo que se tocaba era música instrumental. Entonces yo subía a conversar con él mientras él tocaba la música instrumental. Y siempre en ese tiempo estaban los periódicos de circulación nacional, que eran impresos. Y yo a veces me ponía a leer en voz alta. En ese tiempo había un programa a la 1 de la tarde de Ramón Ramírez, el programa de La Funtra, que el conductor era Ramón Acosta. Y él me escuchaba siempre que yo me ponía a leer en voz alta. Me decía, pero tú tienes buena voz de locutor, tú te expresas bien, tienes buena dicción. ¿No te gustaría leer notas en el programa de los sindicalistas? Y al fin al muchacho, era como 12, 13 años. Yo sé, vamos a tratar. Wow, hace rato. Exacto. Entonces me dio unas cuantas notas, llévatelas a tu casa y mañana tú vas al aire a leer las notas. Y así pasó, leí las notas, le gustó, a mí como que me llamó la atención. Y estuve ahí se encendió la chispa. Exacto, tuve como 3 meses ahí haciendo lectura de notas de los sindicalistas de Puerto Plata. Sí, aquella época revolucionaria. Claro, revolucionaria, que luego el director era Ramón Ramírez, el sindicalista muy conocido. Son figuras conocidas en Puerto Plata. Sí. Entonces, más adelante, ¿qué ocurre? Ahí Santiago Lozano me escucha, me dice, pues, muchacho, tiene buena voz, te expresa bien. Los domingos, yo a veces tengo que salir. Me gustaría que algunos domingos tú me cubras los domingos en la mañana de 8 a 11 en La Voz del Atlántico. Y yo dije sí, AM. AM, exacto. Y ya como que me estaba gustando el asunto de la comunicación, le dije que sí. Entonces me dejó fijo como unos 3 meses. Ese entonces me dijeron, mira, en Radio Isabel de Torres, Damián Brizo, que en paz descanse, digo, están buscando un locutor que abra la emisora los sábados y los domingos a las 5 de la mañana. Señores, estamos hablando de AM, Radio Isabel de Torres 840 kilohercios. Exacto, entonces hablé con Damián, llegamos a un acuerdo. Me pagaban 10 pesos mensual. Eso eran $10 en aquel momento. Exacto. Y comencé a hacer entonces el horario en las mañanas, fin de semana. A las 5 de la mañana tú tienes que abrir. De 5 a 8 de la mañana. Sábado y domingo. Yo llegaba a las 4 y me sentaba ahí esperando que él bajara, porque la emisora estaba en un primer nivel y él vivía en la segunda planta. Cierto, sí. Me decía, tú llegas como a las 4:30, te sientas ahí que yo bajo a abrirte la emisora. Ya a los 2 meses se presentó un horario de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Después que tu papá terminaba el programa de los toquecitos. Oh, sí. Ese destacado comunicador Hernández Ramírez, tu padre. Sí. Y entonces Damián dijo, pues yo quiero hacer algo diferente de 7 a 9. Y lo que hay fue que nació Yo Ser Creativo en la radio. En ese tiempo la música romántica estaba en su momento. José José, Julio Iglesias, Camilo Sesto. Sí. Llevamos un programa de boleros y noticias. Ok. Buena idea. Así? Yo voy a leer 3 notas noticiosas. Radio de contenido en ese momento. Exacto, un contenido, 3 notas de noticias y 2 boleros. Y el programa tuvo su pegada, boleros y noticias, de 7 a 9. Ok. Claro. Entonces ahí continué. Yo decía el merengue en su momento, los años 80, la época dorada del merengue. Yo decía, pero si el merengue está pegado, ¿por qué no se toca música tropical en una estación FM frecuencia modulada que tiene mejor sonido? Bien, vas a continuar ahora, pero antes debo recordar los que hacen posible nuestro podcast, gracias a Bilofa Soluciones Energéticas, energía renovable para que el sol pague por ti.
Estamos aquí en Puerto Plata. Comunícate con nosotros, 809-224-5105. Y CEINTA, Centro Integral de Taekwondo, más que defensa personal, formación humana. Y por supuesto, Farmacia Cristal, la que nunca duerme. Consorcio de Farmacia Cristal y WeCare en Puerto Plata. La Cooperativa de Ahorros y Créditos Codepop, la cooperativa de Puerto Plata, la más solidaria. Y la pizza más sabrosa solamente la encuentras en Pizzería San Jorge, la pizza más sabrosa de Puerto Plata. Entonces cuéntame, Alfredo, comienza tú a tratar de romper un paradigma, tratando de introducir los merengues, o sea, la música tropical a la banda de frecuencia modulada. ¿Cómo fue eso? Porque en ese tiempo era música instrumental, como te reitero, ya, pero el merengue está pegado, pero creo que el sonido sería más efectivo, más atractivo en una estación de frecuencia modulada, por el mejor sonido. Entonces fui a hablar con don Antonio Baduí, de la Voz del Atlántico, de la Voz del Atlántico, que tenía la FM 97. 97.3. Hablé con él, le expliqué que yo quería hacer un programa de merengue de 2 a 5 de la tarde. Inmediatamente me dijo, no, eso es imposible porque la programación instrumental es para los bancos, las oficinas, que muchas de ellas me pagan. Tenían la filosofía que era para música ambiental en las oficinas y negocios, porque era prácticamente, como yo le llamo, la FM era un experimento en ese momento. Correcto. Y ahí comienzan a romperse los paradigmas. Claro, porque en ese tiempo que lo vino a ver la amplitud modulada, las AM. La AM, exacto. Entonces, Alfredo le llama la atención el sonido, sí, porque la AM tenía un sonido deficiente, exacto, con respecto a la FM. A la FM. Entonces me dijo que era imposible. Y bueno, pues entonces si las oficinas eran a las 5, los bancos, yo quiero hacer entonces el programa a las 6 de la tarde. Y dije, déjame pensarlo, vuelve la siguiente semana. Yo regresé la próxima semana, me dice, me gustó la idea, pero si es a las 8 de la noche. Me mandó más lejos todavía. O sea, me mandó al final de la noche, que regularmente en ese tiempo la gente se dormía temprano, iba a la cama temprano. Sí, a diferencia de hoy, que la vida son las 12 de la noche y la gente está despierta. Por eso la comunicación tiene su efectividad en horas tarde en la noche. Sí. Los programas de radio y televisión, especialmente de televisión. Ese es el prime time. El prime time. De hecho, en Estados Unidos, los programas de rating en televisión son los que son a las 12 de la noche. Lo que le llaman los late nights, o sea, tarde en la noche. Entonces, comencé a ir merengueando con la clave, que fue el nombre del programa, y fue un impacto. Pero, ¿cómo viene eso de la clave? Exacto. Realmente no era que yo tenía ese nombre artístico, la clave, sino que el programa se llamaba Merengueando con la Clave, porque el fondo musical era el tema que en ese tiempo tenía Johnny Ventura pegado, que era... ¿Qué le parece? Hacemos la clave. Ese era patacón pisado. Patacón pisado. Y decía la clave. Sí, la clave. Entonces la gente entendía que merengueando con la clave era yo. Y quedaste tipificado como exacto, la clave. Yo vi que la gente decía la clave y yo vi que se conectaba con la gente más fácil. Y hasta el día de hoy, pues... Lo hiciste tuyo. Me ha funcionado como la clave. Bien, entonces... Ahí ya empieza Merengueando con la Clave. Que fue uno de los programas de mayor rating de audiencia en Puerto Plata en la historia de la animación tropical. Sí, nocturna. Merengueando con la Clave. Porque ningún programa había tenido una pegada en la noche como ese programa. Sí, rompiste un paradigma en ese momento. Hoy en día la gente todavía no escucha radio de noche aquí todavía. Pero ese programa tuvo un impacto porque no era por el horario, sino que era que tú escuchabas el merengue, que era la música del momento, en la frecuencia modulada. Sí, que era tenía mejor sonido. Otra calidad. Otra calidad. Entonces, ¿cómo sigue evolucionando la clave? Entonces, sigo evolucionando. Estuve con el programa como 4 años. Fue todo un éxito total, merengueando con la clave. Pero había una situación que la 97 solamente se escuchaba en el casco urbano de Puerto Plata. No cubría la provincia completa. Tenía un alcance limitado. Limitado, exacto. Entonces, había otro problema que en ese tiempo había muchos apagones. Siguen los apagones. Esa ha sido la tradición en Dominicana. Se iba bastante. Entonces, la 97 tenía una planta pequeña. En el estudio. No, estaba afuera, en la escalera de la emisora. Entonces el dueño entendía que había mucho consumo. Mucho combustible que se gastaba. Gasolina. Que los números no estaban dando. Entonces él siempre me decía que a veces que hiciera el programa 1 hora solamente. Porque llegó un momento que la luz se iba diario, la energía eléctrica, todas las noches. Porque es que, señor, había una planta en el estudio, o sea, aunque fui afuera, sí, pero había que tener una planta también en el transmisor ahí arriba. Exacto. Que estaba en el puente seco. Correctamente, entonces había mucho consumo. Y entonces yo tenía compromiso con patrocinadores. Sí, exacto. Me decían, ay, ¿qué pasó con el programa? ¿Qué pasó con el programa? Ya yo tenía un malestar por esa situación, se lo di a conocer al gerente
que los clientes se me están quejando, si están pagando, la estación debe estar al aire con el show al aire. Pero él no entendió esa parte. En eso me llama el colega Rafael Fernández. Rafael Fernández, Correcto. un ícono de las noticias y la opinión en Puerto Plata. Correcto. Entonces Rafael Fernández me llama, que quería hablar conmigo, y me dice que felicitándome por el rating que yo tenía con el programa, pero me motivó, me dijo, mira, pero la 97 tiene cobertura local solamente. ¿No te gustaría hacer programa en FM 99 que tiene cobertura en la provincia completa? En ese momento yo analicé inmediatamente y bueno, si yo tengo problema en la 97, esta estación tiene mayor cobertura, podría darse una negociación. Me dijo, ok, pues don Waldo Musa, que en paz descanse, quiere conversar contigo. Me reuní con don Waldo, llegamos a un acuerdo. Fui a la 97, le di un plazo de 30 días que me iba a la estación, porque bueno, salí bien de donde está, pues no sabe cuándo tiene que regresar. Correcto. Don Antonio entendió que no hay problema. Y entonces don Juan me dice, pero tiene que cambiar el nombre de Merengueando con la Clave, porque si se queda ese nombre, la gente va a asumir que tú asociado a la 97. Que tú estás todavía en la 97 cuando se escuchen. Entonces yo pensé un par de días y decidí ponerle el Show de la Clave. Oh, ahora Sí, fue el show. Y fue una hora más, sería de 8 a 11 de la noche, lunes a viernes. Ahí fue un éxito rotundo el programa, porque ya cubría la provincia completa. Okay. Y como yo siempre he sido creativo, yo veía la aceptación y la llamada de la provincia. Yo voy a invitar un programa a hacer un show en vivo para que la gente me conociera en los municipios. Oye, eso para la época, eso fue un acontecimiento. Exacto, o sea, un acontecimiento. Otro paradigma. Siempre estoy creando en radio, en televisión. Entonces, yo conocí un amigo mío que era Víctor Camuflaje, que tiene una revista musical. ¿Cómo es? Víctor Camuflaje. Él había regresado de la capital Puerto Plata y tenía una revista en los hoteles, en los resorts, los shows. La época del turismo. La época del turismo, los 80. Y hablé con él y nos hicimos amistad. Mira, yo tengo una idea de hacer un programa de la clave en vivo en los municipios. Pero no solamente es ir a coger un micrófono y hacer una animación, llevar un espectáculo. Me gustaría llevarte el show que tú haces, llevar modelos, hacer concurso, un espectáculo, el show de la clave de radio pero en vivo. Y fue tanto el éxito que hubo meses que nosotros hicimos hasta 15 shows en toda la provincia completa. Se convirtió en una franquicia, show de la clave, un espectáculo. Llegamos ahí a La Vega, estuvimos en Santiago, Dajabón, fuera de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, porque fue que se fue extendiendo. Se corría la boca a un programa. Sí, porque era el boca en boca, porque no había redes sociales. Era un espectáculo. Ahí entraban modelos, se hacía un show cómico musical, se hacían concursos. Yo me vestía de ropa como 5 veces, con 5 trajes diferentes. Mire, yo ignoraba eso. Era un espectáculo. Fue tanto que en ese entonces estaban buscando buscando bailarines para un show y un concurso en Sábado Gigante. Ok. Sí, entonces lo vimos en la televisión y enviamos llenamos una aplicación para que el show fuera para Sábado Gigante. El show de la clave. El show de la clave para Sábado Gigante. Para Sábado Gigante, a competir como espectáculo de grupo de baile y animación. Nos mandaron la invitación, fuimos al consulado, nos rechazaron. Pero, o sea, estamos hablando de Sábado Gigante con don Francisco. Todavía yo tengo la invitación guardada todavía. Entonces se cayó ahí. Fuimos a la cita y nos negaron la visa porque la cónsul dijo que había que traer pruebas de lo que nosotros hacíamos. Una evidencia. Sí, y nos dejaron la cita abierta. Entonces se cometió el error que los bailarines, en vez de buscar la carta de los hoteles, como bailarines, llevaron carta consiguieron carta de que eran mecánicos, que trabajaban en un banco. Explícame. Entonces, nada que ver. Nada que ver con lo que era la parte de lo que nosotros hacíamos como bailarines. Oiga, que yo llevé una carta de Waldo Musa, yo no tuve problema porque yo fui el animador. La evidencia del medio. Cuando la cónsul dice, pero aquí no hay nada de que ustedes me demuestren que ustedes son un grupo de baile. No corresponde. No corresponde. Quemado ahí mismo. Se canceló. Qué lamentable. Sí. Mira, eso hubiera sido una puerta bien grande. Claro, claro. Íbamos a Sábado Gigante a competir. Entonces, Alfredo, ¿cómo en esos tiempos, cómo llega tú a Estados Unidos? Bueno, estaba súper pegado aquí, estaba número 1 en Puerto Plata, pero en ese tiempo... Siempre aparece una chispa. Exacto, por la chispa. Entonces yo veía que no había tanto ingreso porque en ese tiempo no había tanto comercio en Puerto Plata como hoy en día. Entonces los ingresos eran muy pocos, yo entendía que económicamente no estaba bien, con un motorcito, una pasolita,
¿Qué pasó con el motor? ¿Cómo Exacto. fue? En ese tiempo tuve la oportunidad de sacar un motor en una agencia aquí local. Honda 70. Exacto, que no voy a mencionar el nombre por ética profesional. Pero ¿qué pasó con saqué él? un Honda 70. En ese tiempo se decía que esa agencia, cuando tú comprabas un motor 70, el vendedor se quedaba con una copia. Una copia de la llave del encendido motor que tú comprabas. Oigan esto, señores. Luego ese motor se lo robaban. Oh my God. Sí, entonces, al mes, a mí me robaron mi motor. O sea, tú dejabas el motor afuera de la estación. De la estación, allá, exacto, sí. Y una noche bajaste y no la encontraste. Y ya no estaba. Pero ya había quejas de muchas personas, clientes, de que ahí si tú comprabas motor te lo robaban. Entonces se demostró que ese vendedor tenía ese negocio con unos delincuentes que te vendía el motor, se quedaba con la llave, se le entregaba a ellos y ellos te robaban el motor. De hecho, él estuvo haciendo casi como 10 años ese vendedor. O sea, que finalmente le probaron. O sea, claro, tuvo una condena de 10 años. Se demostró que él se quedaba con una copia. O sea, mire cuántas cosas, señor. Está hablando de los años 80. De los años 80. ¿Y dónde estamos hoy? Se hace maravilla igualito todavía. Después conseguí una pasola, pero entendía que estaba pegando en radio, pero en términos económicos. Te sentí estancado. Exacto. En términos económicos no avanzaba. Entonces, ¿cómo llega la oportunidad de Estados Unidos? No, porque tú fuiste, tú solicitaste visa. Sí, varias veces fui a Estados Unidos porque Rubén Andrés Saoco. Solicitaste varias veces visa a la embajada. Visa de paseo. ¿Y cuántas veces fueron? Fui unas 6 veces. ¿Y qué pasó en la última vez que tú dijiste que pensabas que iba a ser seguro? Sí, yo fui muchas veces, entonces quien me motivaba era Rubén Landrón. Rubén Landrón era tu mentor en ese sentido. Tú eres buena voz, tú tienes chispa, tú puedes trabajar en la Mega de Nueva York. Entonces, 6 veces me negaron la visa. Entonces él se hizo amigo de un apellido Polanco que era el jefe de prensa de la embajada americana en Santo Domingo. Oiga la coyuntura. Y me llevó allá a esa cita. Nos conocimos ahí, mucho gusto, yo soy locutor de Puerto Plata. Él me hizo una carta sellada, timbrada por la embajada americana, departamento de prensa, para que se me otorgara una visa de paseo como periodista para ingresar a Estados Unidos. Y yo, bueno, aquí está la visa seguro. Fui con Rubén, él me quedó afuera y me negaron la visa otra vez. Usted no, cancelado, no califica. Usted no califica. Después de ahí, ¿tú qué pasó? Yo salí y dije, bueno, para yo regresar al consulado tiene que ser que yo me case con una ciudadana, de lo contrario yo no vuelvo al consulado porque por 7 veces me cancelaron la visa. Fuiste quemado, como dice. Quemado, exacto. Entonces, ¿cómo llega? ¿Dónde se abre la puerta? No, espectacular. Cuéntame. Yo para hacer un libro, entonces yo estaba trabajando en FM 99 en la mañana, estaba haciendo la mañana 99, y una amiga mía que era policía en el aeropuerto, hoy Gregorio Luperón. En aquel tiempo que el aeropuerto era la única salida del Cibao. La única salida. Ahí no cabía la gente. Y me dice la amiga mía, Clave, aquí te estoy escuchando. Llegó una tía mía de Estados Unidos que le encanta la voz tuya, es ciudadana americana y está soltera. Y yo, bueno, pues aquí está mi residencia. Aquí fue. Aquí está mi residencia, es ella. Estamos haciendo un sancocho. Cuando tú terminas a las 12, ven para que te comas un sancocho y presentarte a la tía mía, que le encanta la voz tuya. Y yo terminé mi turno, fui a la casa, compartimos sancocho, yo comencé a hablar con la señora. Yo siempre vengo a Puerto Plata y me encanta tu trabajo como locutor. Y yo le expliqué mi situación, que aquí uno estaba pegado, pero no ingreso, no estaba bien. No rendía. Ella me dice, pues tú quieres yo te ayudo y te hago los papeles, pues yo le comenté que me habían negado la visa 7 veces. Ella me dice, pues tú quieres yo te ayudo y te hago los papeles, sin ningún compromiso, pero al final sí ella estaba enamorada, pero en ese momento sí, porque era una admiradora, ella te admiraba. Exacto. Y siempre en la chispa tiene que haber una admiración. Una admiración. Entonces yo le dije, bueno, pero el problema es que yo no tengo dinero para pagarte. Decía, no, yo te voy a ayudar y te voy a hacer la residencia. Oh my God. Para que logre tu sueño en playas extranjeras. Qué regalo del cielo. Entonces me dice ella, pero hay una situación, es que yo me voy mañana y no tengo fecha de regreso. Wow, contra el reloj. Contra el reloj. ¿Y qué pasó ahí? Entonces me dice, ahora, si nos podemos casar hoy. Oigan esto. Ya sí, no, tenemos como 2 horas hablando. Si tú consigues casarnos hoy, no hay problema. Yo déjame hablar con el amigo mío, que es el oficial civil, que era licenciado Arturito Serrata, que era locutor también. Locutor también, legendario. Locutor, excelente locutor también. Y lo llamo yo. Tú me puedes casar hoy a las 7 de la noche, 7 a 8. Pues no, pero es que yo tengo como 7, 8 bodas hoy. Y le digo, pero Arturito, es que conocí una mujer ciudadana americana que me quiere ayudar, pero ella se va mañana. Y contra el reloj y no tiene fecha de regreso. Dice, bueno, pues ya tratando de eso, ven a las 7:30, ven con un testigo, yo te voy a casar. ¿Y quién fue ese testigo? Che López, Super Che López. Otro colega. Locutor. Llamé a Che López, necesito a las 7:30 de Arturito, que él oficiaba las bodas en su misma casa en la calle Enteramota. Sí.
Y ahí pasó todo, nos casamos. Ni siquiera mi mamá sabía que yo me había casado. Oh, my God. Cuando me casé, entonces la llevé a mi mamá y dije, mira, es una amiga mía de Estados Unidos que me quiere ayudar, y nos casamos hace una hora. Mi mamá se quedó así. Sí. Yo soy hijo único de la profesora Socorro Relivo. Oh, Mi mamá sí. se queda así. Wow, Pero ya entendió. impactaste. Pero mi mamá reaccionó de una vez y entendió que ella sabía que yo me quería ir de Puerto Plata para Claro. buscar nuevas oportunidades. Y a los 8 meses llegué a Estados Unidos. Oiga, qué rápido, A los 8 meses. ya yo estaba en Estados Unidos. Entonces ahí empieza otra nueva vida. Correcto. Pero, o sea, ¿tuviste algún vínculo con la Tuve persona? una relación efímera de unos 2 años. Sí, porque ella Sí. ella te admiraba. Sí, o sea, exacto. Había una había una chispa ahí. con el ex marido, muchos problemas. Ah. Entonces yo vivía en Queens, New York, y no tenía trabajo en ese momento. Entonces Pedro Ruiz. Pedro, una de las voces, Sí, señores. sí, Pedro. excelente. Tengo Todavía que- él es que me hace la imagen de mi programa. Él está aquí, Pedro. En Filadelfia vive. Ah, caramba. Vamos a tener que hacer un poco cuando Sí, venga. tiene ya como 20 años que me hace la imagen comercial y todo de mi proyecto de radio y televisión. Entonces me dijo, aquí hay un horario en Orlando de 10 a 3 de la tarde, una estación de radio, de un CQ allá. En FM. No era AM, porque en AM. ese tiempo todavía era mucho AM todavía. De hecho, en la Florida no había emisora FM, eran AM, solamente AM. Miami tenía un FM. Oigan, Pero lo que era el centro de la Florida, Orlando, Tampa, eran AM las estaciones de radio. oiga. Y me hicieron una oferta, me mandaron el vuelo, la gerencia, y me fui, y tuve un tiempo haciendo radio en Orlando, Florida, En Orlando, sí. en 11Q. Tuve un tiempo Entonces, haciendo luego de ahí radio. me dice que llega, hace un periplo en lo que es la Mega. Y Exacto, llegas entonces, a Washington, D.C. ¿Cómo exacto, es eso? entonces ahí tuve un tiempo, tuve como un año y algo ahí en Orlando. Y entonces me regresé a Nueva York, por situaciones ya familiares, regresé a Nueva York. Y entonces me hicieron una oferta en una emisora en Long Island, unos colombianos, bienvenida a 1440. Ahí estaba haciendo el turno de 3 a 7. Y luego a los 6 meses me hicieron la oferta para dirigir la emisora. Tuve como 2 años y medio con esa estación de radio. Entonces Franklin Collado me llama de Tampa. Franklin, otra de las voces me también. llama Franklin que había una oportunidad en la Mega de Tampa. Yo entendía que era más oportunidad porque era una compañía, que era una corporación. Una cosa, sí, con muchas una estaciones de cadena. radio, exacto. Aquí hay fin de semana y te pagan tanto, lo que me estaban ofreciendo es lo mismo que yo ganaba en emisora trabajando diario. Y me fui a Tampa. Ahí estuve como 2 meses haciendo sábado y domingo en la Mega de Tampa. Entonces me llamaron de la gerencia que iban a abrir la emisora Mega Washington, D.C. O sea, la iban a abrir, no había emisora Mega en Washington, D.C. Y me hicieron Pero una en oferta. FM. En AM también. También AM. ok. Era AM también. Luego pasó a FM. Entonces me hicieron una oferta muy buena y me fui, me pagaron hotel por 3 meses, un holiday Inn y todo, y me fui a hacer Oye, pues tú estabas un príncipe ya. Sí, porque la animación mía se impactaba la animación O sea, mía. exacto, Sí, entonces me sintonizaba. fui a Washington, D.C. a hacer el turno de 3 a 7, el afternoon drive, o sea, el de regreso a casa. Y a los 6... Afternoon Drive. O sea, que Mira, ese- mira, ese- mira el nombre, término. sí. Ujú. El Afternoon drive es- time. Exacto, que es manejando de regreso a casa. Correcto. Exacto, entonces hice 3 a 7 ahí, y a los 6 meses, el mismo dueño de la compañía, el cubano Alfredo Alonso, me llamaron a la oficina, pues se presentó la oportunidad de que querían un director de programación y me hicieron la oferta a mí, pero yo no tenía experiencia de cómo se hace una dirección de programación en Estados Unidos. Claro. Entonces me hicieron la oferta y me dieron unos seminarios, Ah, unos o sea, cursos. pero hubo formación. Claro. Te prepararon para. Cuál es el concepto de cómo programar una estación Mega en Estados Unidos. Ahí comienza la formación de Alfredo. Exacto, yo hice varios seminarios, me mandaron a Los Ángeles, estuve en Miami con otros directores cubanos y me enseñaron a cómo programar y cómo llevar una emisora al primer lugar. Mire qué interesante, Sí. señor. Entonces Un patrimonio de sí. Puerto Plata. Comencé en Washington, D.C., la llevé al primer lugar. De ahí Boston tiene un problema con los ratings. Me enviaron entonces a Boston. Me llamaron de la corporación que estaba en Nueva York. Mira, tenía un problema en Boston. Porque en Estados Unidos, si los ratings bajaban, te bajaba la publicidad. Las cuentas nacionales te las retiraban. Claro, porque que Esa eso compañía, es, tú tenías que mantener unos ratings claro, o te porque quitaban de director. ahí que están los Exacto. numeritos. Entonces me hicieron una oferta más grande para Boston, Massachusetts. Pero tenía un reto ahí. Exacto, con un reto y lo acepté. Y a los 8 meses tuve el rating más alto de la compañía Mega en Boston, Massachusetts. Rompiste ahí. Claro. Señores, Y ahí Alfredo, no seguí, es fácil. me enviaron a Connecticut, me enviaron a Atlanta, Georgia. Yo tuve 5 estaciones de radio y las 5 estaciones de radio las llevé al primer lugar de la compañía Mega Communication. ¿Y qué A los primeros pasó lugares.
en Washington, o sea, tengo entendido que se te hizo un reconocimiento. ¿Qué pasó en Washington? Correcto. Entonces ya para el año 2006 hay la Organización de Estados Americanos, OEA, La OEA, sí. realiza unas premiaciones a diferentes personalidades en diferentes áreas. Entonces se me eligió y me reconocieron como la personalidad radial del año latina en el 2006 en la oficina principal de la OEA en Washington, D.C. Ese reconocimiento me lo entregó, que en ese entonces era secretario general de la OEA, el expresidente colombiano Gaviria. Okay. Fue que me entregó ese reconocimiento. Señores, miren eso. Que posa en la casa de mi madre, que yo se lo... tenemos que ver. Se lo entregué a mi madre, ese reconocimiento. Bueno, miren, señores, tenemos un puertoplateño reconocido por la OEA en el ámbito de la locución, del manejo de medios en Estados Unidos. Es algo trascendental y que nos orgullece, un puertoplateño. No sabíamos eso, lo tenía guardadito. Porque en la comunicación yo era siempre muy creativo y yo organicé un festival de la Mega en Washington, D.C., en la misma calle de la Casa Blanca. ¿Cómo? En la universidad, en la misma calle conseguimos los permisos porque la emisora estaba número 1 en el mercado latino en Washington, D.C., y conseguimos una parte en la Pennsylvania Avenue, a 2 bloques de la Casa Blanca, y ahí llevamos 150,000 personas a un espectáculo de la emisora. Ahí tuvimos a Gilberto Santa Rosa, que estaba en su tiempo, Mili Quesada, muchos artistas que en ese momento estaban en su momento. Tropical latino. Tropical, una fiesta tropical. Y ahí tuvimos como 150,000 personas que tuvieron que buscar helicópteros de la Casa Blanca y del Pentágono. Porque era para tener vigilancia. No se imaginaba que hay tanta gente. Ok, Alfredo, sí. Entonces finalmente has vuelto aquí a Puerto Plata, tu tierra natal, y rápidamente ya dinos cuáles son los proyectos que están en ejecución. Luego me establecí ya en los últimos tiempos de mis años en Estados Unidos, desde el 2013 en Filadelfia, pero ya independiente. Las cosas estaban cambiando en la radio de Estados Unidos y me fui independiente, y yo entonces creé una compañía de publicidad que es Poal Marketing, LLC. A través de eso yo hacía publicidad para radio y televisión. Renté un espacio en la Mega los fines de semana y también renté con una colombiana un espacio en Telemundo los sábados. ¿Hiciste televisión también? Sí, en Telemundo 62, hasta hace 8 meses, el programa Viajando por el Mundo TV. Todavía el programa está, pero como yo me regresé ya yo no estoy en el equipo. Mira qué interesante, porque Alfredo, o sea, hizo sus planes y está, me dice, retirado aquí en su patria, pero que él es incansable, o sea, trabajador y tiene innovaciones. Ya yo cerré mi ciclo en Estados Unidos, soy ciudadano americano, gracias a Dios logré el objetivo. Está consolidado. Consolidado, pero quería estar en mi pueblo y cerca de mi madre, pero siempre uno quiere estar en la comunicación. No, ya veo, y está rompiendo aquí, tiene muchos proyectos. Exacto. Te damos las gracias, Alfredo, finalmente. Hemos disfrutado, conocido todo ese periplo, ¿no?, de tu trayectoria local e internacional. Sí. Y hay que seguirlo porque realmente está, con todo ese conocimiento, esa experiencia, está innovando en Puerto Plata. Estamos ya 6 meses en el programa El Bonche con la Clave cada tarde. Entendía que si yo solamente ponía música, las cosas no iban a funcionar porque la gente tiene la música en un teléfono. Muy bien. Entonces yo decía, yo tengo que crear un concepto, algo que conecte con la gente. Yo decía, bueno, por ejemplo, en República Dominicana todo el mundo juega lotería. La gente juega 5 pesos para sacarse 100 pesos. Yo voy a hacer un concurso que parezca una lotería, que la gente participe sin apostar dinero. Entonces me vino a la mente la bolita de la clave, que no es más que tú eliges un número del 1 al 100. Si tú te pegas con un número de eso, te ganas 1,000 pesos en efectivo. Sí, no, los 100 números están grabados, hay una voz femenina con unos efectos, sí, y al final la voz femenina dice la bolita. Bastante si esa creativo. fue la que tú elegiste, te ganas 1,000 pesos. Pero señores, sigan a Alfredo, claro. Gracias Alfredo. También estamos en televisión, también, importante destacar. No se detiene el hombre. Exacto, un minuto más. Estamos de 11 a 12 en el canal 3 de TV Plata con el programa Dominican TV Ofertas. Una idea de proporcionar publicidad para el sector inmobiliario, turístico y comercial a través de infocomerciales en la televisión y las redes sociales. Señores, multimedia, el hombre no se detiene. Gracias. Finalmente por compartir aquí en Víctor y sus amigos, y estaremos pendientes de las novedades que trae para Puerto Plata Alfredo. Damas y caballeros, este ha sido otro episodio más de Víctor y sus amigos. Continúen y denle like y suscríbase al canal CEDO Studio Podcast. Gracias por seguirnos.